Dios bendiga su palabra. Quiero invitarles hoy día, ¿cierto? A pensar en todo lo que estamos recordando. Y el mensaje, ¿cierto?, de hoy se llama los días posteriores, ¿ah? O los días eh, que vinieron, ¿ya? Los días posteriores o los que vinieron. Y porque cuando nosotros pensamos, ¿cierto? Y quiero que vayan a Lucas capítulo 24, ¿ya? Lucas capítulo 24. Mire, cuando pensamos, ¿cierto?, en esta historia que vamos a leer a continuación, tenemos que decir que los judíos estaban expectantes, esperando a un líder, ¿cierto?, político, un rey, ¿cierto?, que los liberara. Eh, y cuando ellos, ¿cierto?, eh, tienen que enfrentar, eh, pensando quizás muchos de ellos, pensando que Jesús era el Mesías, y no estoy negándolo, estoy diciendo el pensamiento que ellos tenían, porque querían un líder político, querían un rey que los liberara de la esclavitud o de la servidumbre que se encontraban con los romanos. Y cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, que vino con grandes señales, prodigios y la profecía, ¿cierto?, a su favor, pero que lo ven en una cruz, ¿cierto? Y ese rey se convierte en un rey, ¿cierto? Donde su cetro se transforma en clavos, en una cruz, que su corona, en vez de ser una corona de dominio, de control, era una corona de espina. Y bueno, todo lo que significó el tormento y el sufrimiento que él tuvo que enfrentar, ¿cierto? Muchos de ellos desarrollaron el temor, la duda, el desánimo, la tristeza, ¿cierto? Y todo esto, sin duda, cuando estamos en estos sentimientos, produjeron, ¿cierto?, un malentendido con sus discípulos, y la confusión y el desánimo eh, produjo que la duda, ¿cierto?, diera su fruto y viniera la eh, disolución, ¿ah? La de sentirse desilusionados, ¿ah? Yo quiero que a través de este mensaje que quiero compartir con ustedes, usted pueda desarrollar el amor y la pasión por Cristo de una manera extraordinaria y una manera, ¿cierto?, fortalecida. Ellos esperaban a un Jesús que viniera a redimir a Israel del dominio romano, pero la confusión y el desánimo, ¿cierto?, como dije, y la duda dieron su fruto de disolución. No hay nada más que cuando pensamos en esto, y debemos pensar, ¿cierto?, que en una ortodoxia muerta, es la persona que conoce la verdad y que no se le permite de esa manera vivir a través de la verdad la victoria. Y es lo que nosotros debemos entender, porque es verdad que Cristo murió en una cruz, que dio su vida en rescate por nosotros, pero ese es nuestra victoria, es donde nosotros debemos sentirnos triunfantes, porque Cristo pagó todo lo que tenía que pagar por nosotros, para que nosotros en su resurrección también viéramos las primicias de nuestro futuro, de nuestra resurrección. Y eso debe llevarnos a nosotros a establecer una relación estrecha, apasionada con Cristo. Pero mire, ya tenemos el contexto. Ahora
Sabemos que Cristo había sido crucificado en una escena terrorífica, injusta, malvada, que nadie haya vivido y que podamos imaginar en la historia de la humanidad. Ya tenemos ese contexto, sabemos, ¿cierto? Vamos al texto bíblico para que podamos comprender a través de la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, dije, del versículo 13 hasta el versículo 26 voy a leer, aunque voy a tomar después unos versos posteriores, ¿ya? Dice la palabra así. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto era unos 11, 12 kilómetros de distancia, unas 2, 3 horas de camino. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, que Jesús había sido crucificado. Recuerde eso. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Ah? Probablemente estaban hablando de esto que yo les decía. Jesús, ¿cierto? Que era ese rey, ese líder político que ellos esperaban, estaba muerto para ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, hablando Jesús, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén, que Dios bendiga su palabra. Mire, lo primero quiero compartir con ustedes que hay dos cosas que quisiera destacar aquí y que para mí son importantes. Y quiero que juntos podamos descubrir esta verdad y que espero que usted esté muy atento. Lo primero, ¿cierto?, es que el desánimo puede producir un corazón confundido. ¿Ah? El desánimo, cualquiera sea, bueno, vamos a ver el de los dos discípulos camino a Emaús, ¿cierto? No hay nombre, solo uno que se llamaba Cleofas, el otro no sabemos su nombre, pero dice que ellos tenían un corazón confundido. Estaban desanimados, dice la palabra. Dice que en cierto modo ellos creían, eran creyentes, debemos decir que eran creyentes, eran discípulos de Jesús, pero creían a media porque dudaban. ¿Ah? Creían a media porque dudaban. Habían escuchado la historia
pero estaban, ¿cierto?, desanimados, física y espiritualmente. Jesús sin duda sabía esto, ¿eh? Sabía esto. Jesús, al verlos tan tristes, sabía lo que les pasaba. Este desánimo y esta tristeza tenía un origen, y ese origen sin duda era este malentendido. ¿Ah? Ese malentendido produjo un desánimo en ellos, esta duda, ¿cierto? Este desánimo y este malentendido produjeron la duda, y la duda, ¿cierto?, produjo también su fruto, que es la sentirse desilusionado. ¿Ah? Desilusionado de todo lo que ellos habían pensado. Pero pensemos, ¿qué mal entendieron ellos? ¿Qué fue lo que mal entendieron? ¿Se acuerdan ustedes del versículo 21? Dice que ellos mal entendieron y dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Ah? El que iba a redimir a Israel. Ellos habían malentendido, ¿cierto? Y como dije, ellos esperaban, veían en Jesús, ¿cierto? No solamente ese Mesías, ¿cierto? Espiritual, sino que a un rey y a un líder político. ¿Ah? A un líder político que viniera a liberarlo, ¿cierto? Simplemente del imperio romano. ¿Qué le pasó a este Mesías? Bueno, ellos dicen que tuvo clavos en sus manos en vez de un cetro, que tuvo una corona de espinas en vez de su corona de oro, y una cruz donde fue crucificado. Jesús había sido profetizado, los poetas habían escrito de su venida, los salmistas habían cantado, ¿cierto?, acerca de él, los ángeles habían anunciado su reino. ¿Ah? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con este reino? ¿Qué sucedió con su reino? Era la pregunta que se hacían estos hombres. Y estaban confundidos, estaban tristes. ¿Ah? Sin duda que Israel un día será redimido físicamente. Pero recuerden que los judíos no conocían la historia. ¿Ah? Ellos no conocían la historia completa. Ellos conocían una parte de la historia y no sabían el resto de la historia. Recuerden que incluso cuando pensamos en la palabra, y vamos a mirar en eso, los judíos solamente tenían el Antiguo Testamento y era una historia incompleta. Y aún más, todo lo que iba a suceder era un misterio. Se había hablado, ¿cierto?, de la muerte de Cristo, de cómo iba a morir. Se iba a hablar acerca de todo eso, o se habló, se profetizó, se cantó, como yo les dije anteriormente. Se escribieron poesías acerca de eso, pero recuerde que había un misterio escondido que tenía que ver con todo el futuro. ¿Ah? Y que Cristo vino enseñándolo, que Cristo vino, ¿cierto?, completando o vino a completar esa historia. Ellos habían olvidado que Cristo estaba transformando y convirtiendo el Calvario en una Pascua, en la Pascua verdadera, en la Pascua real. Ellos olvidaron y perdieron la memoria, recordando que venía el día de Pentecostés, que estaba cerca. ¿Sabe? Una de las cosas que debemos concluir en este punto es que muchas veces nosotros nos olvidamos de la historia. Y usted y yo somos privilegiados cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo.
Y cuando hablamos, ¿cierto?, de la historia completa, que está revelada en su palabra, que está revelada, ¿cierto?, para nosotros, y que nada, el Señor Jesucristo, nada nos ha velado o nada nos ha escondido que nosotros no sepamos de la historia completa. A veces no entendemos porque no queremos ver parte de la historia. O a veces nos olvidamos de la historia. Y a veces, ¿cierto? Y especialmente nos sucede que nos olvidamos de la historia cuando somos confundidos por la duda que es producida, ¿cierto?, por el desánimo y la tristeza. Recuerde que el Señor Jesucristo reconoció en el versículo 17 que ellos estaban conversando y mientras caminaban, conversaban y estaban tristes. Fue esa tristeza, ese desánimo, ¿cierto?, que nos llevó a no mirar la historia en forma completa. Hermanos, los días que vivimos son días tristes, son días de tristeza. ¿Sabe? Cada día me levanto y debo enterarme de una noticia triste. Que hay más de 8.000 contagiados y que han muerto en estos días por lo menos casi unas 1.000 personas en una semana. Compatriotas chilenos, hermanos de la patria, a veces amigos, familiares. Y a veces eso nos tiende a confundir y nos tiende a poder perder, ¿cierto?, nuestro ánimo y a llevarnos a vivir en tristeza. Pero no debemos permitirlo, porque nosotros conocemos la verdad. La verdad es liberadora, nos hace libre, y sobre todo cuando tenemos la verdad completa. Y nosotros tenemos un Salvador, ¿cierto? Porque incluso algunos en el deseo de querer ver a Dios, y vamos a ver que no es de una manera física, en todo lo que vivimos y enfrentamos, quieren culpar a Dios. Y quieren hacerle responsable de lo que está sucediendo. Y esto no es nada más que consecuencia de nuestro propio pecado. Por eso nuestro corazón no se debe confundir. No se debe confundir. Por el contrario, yo dije al principio, ustedes debemos, y quiero que a través de este mensaje usted pueda desarrollar una vida apasionada por Cristo. Y que usted pueda pensar en lo maravilloso que significa tener a Cristo en nuestros corazones. Porque conocemos la verdad, porque sabemos la verdad, porque podemos ver la verdad en forma completa. Hoy día confundirse por causa de la vida y entristecernos no tiene motivo. No debe tener motivo, no debe tener razón. Aún más, los creyentes debemos estar más fervorosos y apasionados por Cristo más que nunca. Porque, ¿sabe? La segunda cosa tiene que ver con un corazón desafiado. Aquí hay un corazón que debe estar desafiado. Mira el versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Mire, primero que nada tenemos que entender que Jesús nos busca, que Jesús camina con nosotros, así como caminó con ellos. Jesús sabe nuestro estado de ánimo. Jesús conoce de nuestra confusión, de nuestras dudas. Jesús sabe de nuestra tristeza. Ellos estaban tristes. Su tristeza estaba enraizada en un malentendido, en cierto modo en incredulidad. ¿Ah? A veces somos incrédulos. ¿Y sabe cuándo somos incrédulos? Nosotros los creyentes, cuando no conocemos y no sabemos la palabra de Dios. Porque el no conocer la palabra de Dios puede desanimarnos. ¿Recuerda usted que en el versículo 25 Jesús les llamó a ellos, y eran sus discípulos, les llamó insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Ellos no creían todo acerca de Jesús y todo lo que los profetas, los poetas, los salmistas habían escrito, los ángeles habían anunciado acerca de Jesús. ¿Sabe? Segunda cosa, él se acercó a los discípulos en su incredulidad, en su duda, en su confusión, en su insensatez, pero no para juzgarlos ni para condenarlos, ni emitió un juicio contra ellos, sino para enseñarles la palabra y consolarles. ¿Sabe? Podemos decir, si Jesús nos busca cuando estamos perdidos y nos busca porque nos ama, ¿cuánto más debemos pensar si Jesús nos busca cuando nosotros somos pecadores? ¿Cuánto más nos va a buscar cuando nosotros somos sus hijos y somos salvos? Recuerde que Jesús dejó a las 99 ovejas por ir tras de una oveja, la oveja perdida. ¿Sabe? Sin duda que cuando estamos tristes, estamos desanimados, Jesús nos está buscando. Cuando estamos confundidos, Jesús nos está buscando. ¿Sabe? Si usted sigue leyendo ahí, dice que Jesús estuvo con ellos o junto a ellos, sin que ellos le reconocieron. Jesús siempre nos está buscando, aunque a veces nosotros no le reconozcamos que Él está ahí con nosotros. Porque la tercera cosa que quiero decirle es que Jesús les enseñó y dice que se juntó con ellos, aunque ellos no le reconocieron. Recuerde, Jesús jamás ha perdido una de sus ovejas y jamás perderá una de sus ovejas, de los suyos. Y Él camina junto a ellos, dice, aunque ellos no le reconocieron. Pero Él quiso enseñarles. Él nos enseña. Dice en el verso 32, si ustedes pueden ir allá, no lo leímos, pero quiero que vayan allá para que ustedes lo puedan ver. Aquí hay varias cosas importantes que nos declara la palabra, que dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Jesús les enseñó. ¿Sabe? Jesús, cuando nos enseña, y es una cosa que Él hace, ¿cierto? Debemos reconocer
que Él hace cuando estamos tristes y confundidos es enseñarnos. Y sabe, dice que lo que quiso enseñarles era mostrándole las escrituras. Mostrarles las escrituras. En el verso 31 dice que sus ojos fueron abiertos. Y no solamente quiere enseñarnos las escrituras, sino abrir nuestros ojos espirituales. Y ambas cosas son absolutamente necesarias. Las escrituras y abrir nuestros ojos. Porque sabe que la luz sin tener vista no es buena. ¿Cierto? La luz sin tener vista no es buena. Y la vista sin tener luz tampoco es buena. Por eso es necesario la luz y que Dios abra nuestros ojos. Recuerde que ellos no habían reconocido a Jesús en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Qué interesante, ¿cierto? Es pensar en esta verdad, donde quiero poner mi mayor énfasis y espero que usted pueda de esa manera establecer una relación apasionada con Cristo, de ahora en adelante. Si usted tiene una relación con Cristo, me alegro, pero quisiera desafiarle hoy que esa relación pueda ser más fuerte que nunca. ¿Sabe? Dice que ellos no le reconocieron. Sus ojos estaban velados. Dios distorsionó la vista de ellos. Debemos hacernos la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Él lo quiso? ¿Ah? Jesús, ¿cierto? Se estaba preparando para ir al cielo. Probablemente dice que su forma física no había cambiado, porque dice la palabra y nos revela la escritura, que cuando Él venga, le veremos tal como Él es. O sea, cuando Él venga, le vamos a ver con ese cuerpo que Él tuvo aquí en la tierra. ¿Ah? Que dice que incluso no tenía mayor atractivo, pero le veremos con ese cuerpo. Y Él no había cambiado porque Él resucitó con ese cuerpo. Sabemos, ¿cierto? En la incredulidad de Tomás, cuando Tomás estaba en el aposento alto y los discípulos le contaron que Jesús había resucitado, que lo habían visto, él dijo, bueno, yo tengo que ver para creer. Y si no meto mi dedo en sus manos y en su costado, no voy a creer, dijo Tomás. Jesús apareció a Tomás, estando los discípulos, y lo llamó y le dijo a Tomás, mira, mira las huellas en mi mano, en mi costado, para que puedas creer. Sabemos que Jesús había resucitado físicamente, tenía un cuerpo, porque comió, compartió con ellos, en algún momento les dijo a sus discípulos, toquen, soy yo, no soy un fantasma, yo he resucitado, le dijo él. Sin duda que Jesús tenía su forma física cuando apareció a los dos discípulos camino a Maús. Pero cierto, dijimos, él estaba preparando su camino para ir al cielo, para recibir su cuerpo de gloria o recibir su gloria. Entonces, ¿por qué Jesús no les dijo, soy yo, miren? Jesús no estaba, y sin duda la respuesta es que Jesús no estaba poniendo su o mi dependencia en su presencia física. Escuche bien, Jesús no estaba poniendo mi dependencia, que yo dependiera o usted dependiera de Él por su presencia física. Aunque debo decirle que hoy día hay mucha gente
que mira la cruz como algo físico. Que incluso cuando hablan de la relación con el Señor Jesucristo, en un malentendido en su mente, lo describen al parecer de una forma física. Muchas veces escucho a las personas decir, no, si Dios está conmigo, yo lo veo, Él está aquí conmigo. Usted lo va a entender mejor ahora. Porque sabe, sin duda que Cristo no estaba estableciendo una dependencia de nosotros con Él a través de lo físico, sino a través de su palabra, la palabra de Dios. Es decir, no en alguien que está en la cruz, como algunos quieren verlo. ¿Ah? Miremos esta perspectiva de la forma correcta. Porque no vemos ni tenemos a Jesús en forma física. ¿Sabe? Y Él fue tan preciso en eso. Porque Dios se preocupó, y aunque algunos han querido ponerle una imagen física, y algunos nos presentan un Jesús gringo, ¿cierto? Bonito, de pelo largo, ojos azules, con un cuerpo físico. Pero sabe, Él se preocupó de que nada, ninguna descripción de sí mismo. Lo único que nos dijo que no había atractivo en él. Era un hombre común, sencillo, y no quedó ningún registro de su imagen. Aunque algunos incluso se han preocupado de poder, ¿cierto? Buscar esa imagen física. Y algunos hablan, ¿cierto?, de ese manto que pusieron en su cara y que lo veneran y está ahí para adorarlo, porque tiene que ver con el rostro de Cristo. Pero nosotros debemos recordar que Él no vino para establecer una relación física con nosotros. ¿Sabe? Dice que Él les enseñaba y no abrió sus ojos porque Él quería que ellos abrieran las escrituras. Y dice que lo primero que abrió fue sus ojos espirituales para que le vieran en forma espiritual y abrieran las escrituras para que ellos supieran y nosotros supiésemos y aprendiésemos a verle a través de la escritura y por medio de la obra del Espíritu Santo. Porque sin duda Él estaba en una transición. Él iba camino al cielo, dejando la tierra. Pero era la palabra de Dios que tenemos y que hoy Él nos ha dado para que nosotros podamos conocer a Jesús, para que veamos que Cristo es real en nosotros. Es real en nuestra vida. Esto es muy significativo, hermanos. Esto tiene un valor extraordinario, porque estamos hablando de su palabra. Y Dios estableció una relación espiritual con nosotros a través de Cristo y su palabra, y no en un sentido físico. Lo que les hizo la realidad para ellos. ¿Sabe? Dice que, verso 31, verso 32, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Nos abría las escrituras. Jesús
les desafió con las escrituras y les predicó un sermón. Él les abrió los ojos, les abrió las escrituras. Y dice en el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué interesante, ¿cierto? Los judíos no tenían como hoy nosotros la Biblia completa. Solo tenían una parte, el Antiguo Testamento. Y aquí comienza, ¿cierto?, hablando de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Luego habla de los profetas, ¿cierto? ¿Cierto? Y dice que ellos tenían estos libros y todas debemos entender, ¿cierto? Porque interesante. Hay algunos que piensan que Cristo solamente está revelado en el Nuevo Testamento. Pero sabe, todas las escrituras nos hablan de Jesús. Si usted lee la Biblia y no encuentra a Jesús, es porque usted no le está buscando y no le está viendo en las escrituras. Todas las escrituras dicen cosas concernientes a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Porque Jesús está ahí en la escritura. Y si queremos verlo, queremos establecer una relación fuerte, debemos escudriñar las escrituras. Recuerde que él mismo dijo que las escrituras daban testimonio de él. Ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y sabe, no hay verdadero gozo que Jesús y que usted pueda conocerle, pueda encontrar a Jesús en las escrituras. Él está ahí, él está caminando junto a usted para enseñarle las escrituras a través de la obra del Espíritu Santo. Mire, los discípulos tuvieron el privilegio, los que iban camino a Maús, de caminar entre 11 y 12 kilómetros, les dije yo a usted al principio, y recibir una conferencia personal del propio Señor Jesucristo, una conferencia bíblica. Él les enseñó, comenzando desde Moisés en adelante. Qué envidia, ¿cierto? Me hubiese gustado estar ahí. Pero dice que Jesús nos está buscando. Le está buscando a usted. Y para enseñarle, para abrir sus ojos y mostrarle, para que usted le conozca a él. Jesús en ningún momento, ¿cierto?, les dijo a ellos, yo soy. Él quería que ellos le descubrieran por la escritura, porque él no vino a establecer una relación física. No, la dependencia nuestra de Cristo no depende de lo físico. Depende de lo espiritual. Un día le veremos cara a cara. Usted y yo un día le veremos cara a cara. Pero hoy Dios quiere que nosotros le veamos por las escrituras. Le dije que había tristeza hoy día. En el mundo hay tristeza. Y a veces los creyentes somos confundidos. El mundo está confundido. No puede ver a Dios. No puede ver ni conocer a Cristo. Eso les lleva a perdición. Porque hoy día, si queremos ver a Cristo, necesitamos mirar la Escritura y creer en ella. Necesitamos. Yo dije a ustedes que un día le veremos cara a cara. Y de vaya al verso 29. 28 en adelante podemos leer. Ya estoy casi terminando. Dice, llegaron a la aldea donde iban
y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mire qué lindo, mire qué lindo. Dice que él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Dice que cuando él hizo esto, él desapareció de su vista. Ay, ay, ay. Qué momento, ¿cierto? Qué momento. No sabemos si fue, ¿cierto?, una desaparición así, o él se fue, no sabemos. No quiero poner palabras en la palabra porque yo no soy nadie, soy un pecador como usted. ¿Ah? Pero dice que esto también es parte de la escritura, porque dice cuando compartió el pan, ¿cierto? Dice que compartió el pan con ellos y lo bendijo, ¿cierto? Y sin duda les recordó, ¿cierto?, todo lo que le había dicho. Hoy día yo nunca los voy a dejar solo. Nunca los voy a dejar solo. ¿Ah? Porque yo voy a volver. Voy a volver. Y hoy día es verdad, comeremos esta cena y no la comeremos hasta que yo vuelva, dice él. Les enseñó a ellos. Estos estaban ahí cuando él estuvo en la última cena. ¿Ah? Estuvieron ahí con él. Y dice que ellos, ¿cierto?, en ese momento, y qué hermoso, ¿cierto? Porque como dije, no es, Cristo quiere establecer una relación de fortaleza, de pasión con nosotros a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y sabe, dice que ellos, cuando Cristo desapareció, y no sé cómo lo hizo, así se jugó una nube, o se fue caminando, no lo sé, no le puedo decir, pero dice, lo que a ellos no les llamó la atención fue que él haya desaparecido. Si no, recuerde que lo que leímos más abajo, dice que él les llamó la atención cómo sus corazones, ¿cierto?, latían, cómo sus corazones vibraban cuando él les abría la escritura y les enseñaba la palabra de Dios. Eso fue lo que ellos entendieron como mensaje. Que Cristo vino para establecer esa relación tan personal y apasionada con nosotros. Y qué día, ¿cierto? La tristeza, y aún más, puedo atreverme a decir, todo lo que enfrentamos de la vida, todo lo que enfrentamos de la vida. Quizás cuántas cosas usted está viviendo, no las sé, solo usted las sabe. No me interesan tampoco de saberlas. Oro por usted, mi deseo es que usted esté bien, que Dios lo prospere, pero ¿sabe? Dios sí las conoce, Dios sabe. Y Dios quiere que usted le conozca en la escritura, que le vea en la escritura, porque Él quiere animarle, quiere consolarle. Él está junto a usted. Aunque usted a veces no le reconozca, Él está junto a usted, camina junto a usted para fortalecerle, para sacarle de la confusión. Pero recuerde que Él lo va a hacer en la obra de su palabra.
y del Espíritu Santo morando en su corazón, para que usted permanezca firme, fiel, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Hermanos, los días que vivimos no son fáciles, pero no son días para confundirnos. Son días para conocer más y más a nuestro Salvador que ha resucitado, que está vivo y que quiere tener una relación fuerte, firme, estrecha, de revelarse y darse a conocer a cada uno de nosotros a través de nuestras tristezas, a través de nuestras confusiones, a través de nuestros problemas y nuestras dificultades. Porque un día Él aparecerá y va definitivamente a disolver todas esas confusiones, todas esas dificultades, todos esos problemas, porque nuestra esperanza está en Él. Pero nuestra fortaleza está en conocerle. Nuestra fortaleza está en que podamos esperarle y conocerle a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Amado Dios, gracias damos por tu palabra. Acomódala en el corazón de cada uno de mis hermanos. Permite que nuestra relación con Cristo, dada por tu palabra y la obra del Espíritu Santo, nos enseñe y nos recuerde cada día que tú caminas junto a nosotros, que nunca nos dejas, que nunca, a pesar incluso de nuestro propio pecado, si somos tus hijos, nunca dejarás que nos perdamos. Porque aun cuando estamos perdidos y apartados, tú sales a buscarnos, caminas a nuestro lado y nos muestras tu palabra para enseñarnos quién eres tú. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú eres el Salvador que vive, el Redentor, el que ha venido a liberar nuestra alma para que tengamos salvación y para que un día, Señor, vivamos eternamente junto a ti. Dios, ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla y a descubrir tus verdades más hermosas y maravillosas para cada uno de nosotros. Te pedimos la bendición, oramos, rogamos tu misericordia por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra.